Hola, hola, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de la serie Los personajes históricos más sobrevalorados de Colombia. Yo creo que hay que empezar por Jorge Eliezer Gaitán y no porque sea un tipo que le hizo daño al país. Bueno, es debatible porque después de eso llegó la violencia y agitó las masas, sino porque quizás se tiene una percepción distinta a lo que era. Se le tilda de caudillo liberal, de defensor de la clase popular y común, cuando realmente no lo era ideológicamente totalmente lo opuesto. O sea, Jorge Eliezer Gaitán era el precursor en su momento de la introducción del fascismo y del nacionalsocialismo en Colombia, en la misma época de Adolf Hitler y Benito Mussolini, y estuvimos cerca de haber caído desde ese entonces en las guerras del comunismo soviético de Stalin y Lenin. No era ningún comunista y no es ni un caudillo liberal. Jorge Eliezer Gaitán era fascista. Fascista es una persona que busca el gobierno y es más de derecha y exclusión de clases, y que el corporativismo es lo más importante, no que el gobierno no a la democracia ni a la lucha de clases, sino totalmente el gobierno controlando todo, el fascismo. Gaitán, la verdad, no hizo mucho, sí daba muy buenos discursos y tal vez fue el primer populista en Colombia, o quizá el más reconocido históricamente, pero en su alcaldía de Bogotá pues no tuvo la fortaleza para poder terminar el mandato. Eso sí, como eso digo, lo tildan de caudillo liberal progresista, que era la esperanza de millones de pobres y humildes. Y la verdad es que no lo es, porque era lo contrario, era el fascismo, era todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Eso sí, municipalizó los servicios públicos, estableció comedores escolares, impulsó campañas de alfabetización, planteó reformas agrarias, mejoró los metros, hizo bastantes cosas. Pero, por ejemplo, hay que entender que su muerte avivó mucho más. Creo que hizo más efecto negativo que positivo. Y además Jorge S. Gaitán buscaba, por ejemplo, que cada persona tuviera un arma. Eso los liberales comunistas no lo quieren. Que cada persona pudiera defender. Para él la propiedad privada, de la defensa propia, era bastante importante. Y también, pues tiene parecidos al nacionalsocialismo, porque Jorge Eliezer Gaitán hizo una marcha de antorchas, tal como la marcha de Alemania despierta de los nazis en Berlín en 1933. Entonces, es un personaje sobrevalorado porque se le tiene de una forma que no es. Su ideología es totalmente distinta a la que nos quieren meter. Juan Manuel Santos Calderón. Eh, Segundo Nobel de la Paz. Yo le digo el Nobel de la Guerra porque nos dejó peor de lo que estamos. Eso sí, entregó el país con la menor tasa de homicidios en la historia de Colombia, producto de la política que empezó en el 2002 de la seguridad nacional del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, es un tipo sobrevalorado históricamente porque primero ganó un Nobel de la Paz, que lo pagó con contratos para la explotación de pozos petroleros en el sur del país, totalmente financiado ilegalmente por Odebrecht y por la cementera Cemex. Engañó al electorado, se saltó un plebiscito que él mismo diseñó y perdió. Impuso el fast track para que el Congreso no cambiara el acuerdo, compró cortes, en fin, debió renunciar cuando perdió el plebiscito por la paz. Mentiroso, desleal. Él sabía que desde el 2002 se planteó bajo el respeto de la Constitución y se ejecutó en ese sentido. Así lo afirmó cuando se quería elegir, con los resultados de su jefe, el presidente Álvaro Uribe, y con los réditos electorales de quien lo hizo presidente. Es un falso Nobel del Tartufo de Santos. El problema es que ahorita ese Nobel le ayudó a dar conferencias en Harvard, y uno entiende, por ejemplo, Gustavo Petro o Pizarro o Navarro Wolf. Son tipos de izquierda desde pequeños que han luchado con la izquierda, que
para cualquier persona, uno dice, sí, puede ser un guerrillero al margen de la ley, pero por lo menos muestran quién son. Ya sabemos que son comunistas y quieren tomar el poder para enriquecerse. Pero lo dicen de frente. Juan Manuel Santos es una vil víbora que se mueve muy bien entre la política, porque nació en la oligarquía, en la familia Santos, dueño del tiempo, que hicieron bien el dinero, pero luego estudió en Harvard, estudió en las mejores universidades, vestía los mejores trajes, y uno entiende cómo esa persona se movió por todos los círculos de la política. Fue el primero incluso que dijo que había que hacer una zona de distensión en el Caguán, en el gobierno del presidente Pastrana. Años después fue el primero en atacarlos vehemente y años después fue el primero en abrazarse y darse la mano. Entonces cada 5 años cambiaba acomodándose a la historia. Entonces un personaje nefasto y extremadamente sobrevalorado. Y la otra es Manuelita Beltrán. Y es sobrevalorada porque quizá ni existió. Porque esa tal independencia de la que nos hacen ver, que Simón Bolívar, que cruzó el Andes con caballos de paso que ni siquiera soportan, solo ganó una batalla en su vida, y Manuela Beltrán la ejemplifican como una heroína, y Armando Martínez Garnick, un historiador, culpa que el novelista romántico del siglo XIX, Constancio Franco Vargas, se inventó a Manuelita Beltrán para darle mayor credibilidad a sus propias novelas, para tener más circulación y venta. El mito heroico de José Antonio Galán también fue una creación. Entonces dicen que fue una mujer de origen popular que se sublevó y que en la Plaza del Socorro rompió un edicto contra los españoles y empezó la rebelión de los cumeros. Y es la protagonista del relato independentista, y su impacto está en que hay estatuas, calles, colegios, hasta universidad. Pero creo que más bien fue una lavada de cerebro anti-Hispania de los ingleses, porque es ficción porque no hay fecha de nacimiento ni de muerte. Creo que es una figura inventada para que reencarna ciertos valores y representa la participación de otras mujeres en el levantamiento común independentista, pero habían demasiadas Manuelas, hay muchas Beltranes, no se entiende el por qué. Creo que la historia nos debería poner a pensar que realmente no existió, era más bien un símbolo independentista, anti-español, que hoy nos tiene, como nos tiene, totalmente, pues, una pobreza terrible. Y creo que es sobrevalorado porque quizá nos han mentido en toda la vida de la historia. Si haya existido o no lo creo. Lo que sí creemos es que volvemos a lo mismo, que si seguimos pensando que el gobierno es el que nos debe dar la historia, el que nos debe dar cómo pensar, entonces vamos a caer y vamos a tener 200 años con Simón Bolívar, con Gaitán, con Garzón, con Santos, con Beltrán, y una percepción totalmente opuesta a la que realmente es. Entonces, espero que hayan disfrutado este video y bienvenido a la polémica y al debate.